Abu Ubaida pronuncia un discurso desde las brasas sobre las cabezas de los israelíes. Oh graduados del gueto. El recordatorio del gueto es una historia pesada en las almas de los judíos. Miles de tweets y publicaciones en redes sociales se preguntan sobre las intenciones del portavoz de las brigadas Al-Qassam. ¿Qué son los guetos y cuál es su conexión con los judíos? ¿Qué es el gueto? El gueto es uno de los legados morales más pesados para los israelíes, especialmente en la Edad Media. Los europeos aislaron a los judíos en un área separada, más tarde conocida como el barrio judío, que se extendió en Europa y algunos países árabes antes de la fundación del Estado de Israel. Tenía como objetivo aislar a los judíos, facilitar el saqueo de sus pertenencias y explotarlos en trabajos forzados. La mayoría de estos guetos se establecieron en vecindarios empobrecidos o en barrios judíos densamente poblados, muchos de ellos rodeados por paredes o cercas para cortar el contacto con el mundo exterior. Estos guetos no eran solo comunidades materiales y geográficas, sino también culturales y sociales, con su propio idioma, una mezcla de hebreo y alemán medieval, componentes eslavos y escritura en letras hebreas. La palabra gueto proviene del italiano y significa un vecindario aislado o un área confinada. El primer gueto se estableció en Venecia en 1516, donde los judíos fueron reunidos y obligados a vivir en un barrio separado lejos del resto de la población, prohibidos de vivir fuera del gueto o del barrio judío designado. Esta idea se extendió a las ciudades europeas y se implementó durante la Segunda Guerra Mundial, con los judíos continuando viviendo de esta manera hasta el establecimiento del Estado de Israel, cuando abandonaron los guetos dispersos en las ciudades europeas para ir a la tierra de Palestina y establecer su entidad. Esta entidad se presenta como un gran gueto rodeado por paredes debido al rechazo de los pueblos vecinos hacia ellos. En los siglos XVI y XVII, muchos líderes como el emperador Carlos V comenzaron a establecer barrios judíos en ciudades como Frankfurt, Roma y Praga para aislar a los judíos y determinar su lugar de residencia. Con el tiempo, el significado de la palabra gueto evolucionó para incluir el concepto de aislamiento social. Los guetos judíos se convirtieron en solo una parte del concepto más amplio de gueto, donde ahora la palabra se utiliza para referirse a cualquier área o grupo de personas aislado, independientemente de sus raíces. Debido a esta intensa historia judía, Abu Ubaida describe a los israelíes como graduados del gueto. A través de este recuerdo histórico, Abu Ubaida sugiere que las prácticas israelíes crean un entorno similar a los antiguos guetos, aislando a los palestinos en su tierra y restringiendo su libertad y derechos. Estas prácticas han alcanzado el nivel del genocidio presenciado en Gaza desde la inundación de Al-Aqsa. Los judíos bajo control. Después de que Alemania invadiera Polonia en 1939, más de 2 millones de judíos polacos cayeron bajo el control alemán. Después de la invasión de Alemania a la Unión Soviética en junio de 1941, millones de judíos adicionales también cayeron bajo el dominio nazi. Los alemanes buscaron controlar esta gran población judía obligándolos a residir en áreas separadas en ciudades o pueblos, conocidas como guetos. Los alemanes establecieron al menos 1000 guetos en las áreas que ocuparon, siendo el más grande en Varsovia, donde 500.000 de judíos estaban confinados. Judíos de áreas circundantes y de Europa del Este también fueron llevados a vivir en el barrio judío. Entre octubre y diciembre de 1941,
miles de judíos alemanes y austriacos fueron transportados a guetos en Europa del Este. Por lo general, los alemanes designaban las calles más antiguas y demolidas de las ciudades para crear guetos. En ocasiones, tenían que desalojar a los residentes no judíos de los edificios para dar espacio a las familias judías. La mayoría de los barrios judíos estaban rodeados por muros o cercas de alambre de púas, con entradas custodiadas por la policía local, alemana y fuerzas especiales. Se imponía un toque de queda por la noche, y los judíos estaban obligados a permanecer dentro de sus hogares. En ciudades polacas, una línea de transporte custodiada por la policía pasaba por el medio de los barrios judíos para evitar que los judíos escaparan en los vehículos de transporte. Los residentes de áreas fuera de los barrios judíos utilizaban autos para ir al trabajo durante la semana, y algunos los usaban los domingos para paseos, burlándose de los residentes de los barrios judíos. Las autoridades nazis impusieron distintivos a los judíos y obligaron a muchos de ellos a realizar tareas humillantes como forma de persecución y brutalidad. Los métodos utilizados en estas operaciones incluyeron disparar a los residentes de los guetos y enterrarlos en fosas comunes o deportarlos en trenes a áreas designadas para el asesinato. Durante ese tiempo, los alemanes prohibieron todas las formas de educación e iluminación en los barrios judíos. A finales de 1941, coincidiendo con la implementación del plan de la solución final para exterminar a todos los judíos europeos, las fuerzas alemanas destruyeron sistemáticamente los guetos judíos. El gueto de Varsovia fue el barrio judío más grande de Polonia, albergando a 400.000 judíos en un área de 1 milla cuadrada. Los residentes de los guetos en Alemania sufrieron condiciones de salud extremadamente precarias, con hambrunas y enfermedades mortales propagándose, especialmente cuando las autoridades intensificaron el control sobre los movimientos dentro y fuera de los guetos. A pesar de estas presiones físicas y de vida, los judíos trabajaron arduamente para organizar sus vidas educativas, sociales y religiosas dentro de los guetos en condiciones limitadas. Algunos organizaron movimientos revolucionarios y levantamientos dentro de los guetos. El levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 fue uno de los más destacados de estos levantamientos, y terminó con la quema completa del gueto por parte de los alemanes. Aunque los guetos fueron abolidos después de ese tiempo, Abu Ubaida revive su memoria para enfatizar que los horrores de los guetos siguen siendo un símbolo trágico en el lenguaje de los pueblos oprimidos. Sugiere que el pueblo palestino ahora sufre el mismo sufrimiento que los judíos experimentaron en el pasado, convirtiendo la historia de los guetos en una lección histórica para reforzar el mensaje de justicia y libertad para las naciones oprimidas.